Que Dios les bendiga, estimadas hermanas de Iglesia Nazaret de la Misión Centroamericana y todas las hermanas que nos escuchan de otras iglesias. Sean todas muy bienvenidas a este espacio de Conectadas, reflexiones que transforman la vida de la mujer. Su hermana Ruth de Vanegas nuevamente con mucho gusto se dirige a ustedes para seguir meditando en el tema de la santidad. La semana pasada vimos cómo el Señor quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Hablamos que desde el Antiguo Testamento se habla de la santidad de Dios y en el Nuevo Testamento Dios Santo se manifiesta en la persona de Jesucristo, quien personifica en sí mismo el significado de la santidad. Por lo tanto, como parte del pueblo de Dios tenemos que ser diferentes en toda nuestra manera de vivir en relación al mundo en que nos encontramos. Es decir, que nuestra manera de vivir debe corresponder a la naturaleza de ese Dios Santo al cual pertenecemos. Hablamos también que así como es de importante hablar de la santidad, es importante hablar del pecado, porque el pecado es lo que nos aleja de Dios. Expresamos que para muchos cristianos no es interesante el hablar de la santidad debido a que se cree que las personas que procuran vivir en santidad son personas lúgubres, con vidas tristes, dedicadas a la oración, la lectura de la Biblia, que cantan himnos sin cesar y no sienten ningún interés por las actividades, entre comillas, normales de la vida. Pero eso no es así, porque la santidad significa integridad moral. Es una cualidad estimable que incluye la bondad, la misericordia, la pureza, la moral intachable y la piedad. Siempre ha gozado de la mayor estima y ocupado el más alto rango, según las palabras que expresó A. W. Tozer. Además, vimos que la verdadera santidad se cultiva en el seno de una relación con Dios. A medida que crece nuestro amor por Él, nos motivamos a buscar la santidad. Mencionamos que los enemigos de la santidad son el pecado y el adulterio espiritual. En cuanto al pecado, expresamos que además de afectar a un Dios santo y a otros, también demanda un precio de quien lo comete, porque el pecado nos decepciona, nos engaña, nos convence que podemos manejarlo y que no es tan malvado. Nos seduce con la ilusión que es la entrada a la libertad, pero finalmente el que practica el pecado se convierte en su esclavo. Hablamos que cuando miramos a Jesús somos transformados y esa transformación no es algo que podamos hacer nosotras mismas, sino que es el poder del Espíritu Santo que mora en nosotras. Jesús es el rostro de la santidad. Ser santo es ser como Él. A continuación vamos a ver a Jesús, imagen de la santidad, en su relación con su Padre. El Señor Jesús vivió en una total dependencia de su Padre. Confió en la provisión de Dios para sus necesidades, la dirección para su vida y ministerio y el poder para llevar a cabo su misión en la tierra. Se sometió por completo a la voluntad de su Padre, amó la ley de Dios y la obedeció siempre. Vivió para agradar a Dios antes que a los hombres. Prefirió renunciar a la aprobación de los hombres con el propósito de agradar a Dios. Sus valores y sus prioridades. Su motivación suprema fue glorificar a Dios, es decir, que cumplió el plan con los propósitos y la voluntad de Dios con respecto a la humanidad. Le dio más importancia a lo eterno por encima de lo temporal, es decir, que fue más importante para él hacer la voluntad de Dios que comer. Sus relaciones fue abnegado y siempre le dio prioridad a los demás que a sí mismo. Tuvo un corazón de siervo y siempre entregó lo que tenía para suplir las necesidades de otros. Estaba al servicio de quienes lo necesitaban, incluso cuando interrumpían en momentos inoportunos. Por ejemplo, cuando estaba cansado, allá en Juan 4, 6 al 7. Cuando era tarde, Juan 3, 2. Cuando se proponía descansar con sus amigos, Marcos 6, del 31 al 34. O durante sus tiempos de quietud, Marcos 1, 35 al 39. Se sometió a las autoridades humanas. Cuando era niño y joven, se sometió a la autoridad de sus padres terrenales y se sometió a las autoridades civiles. Era misericordioso y perdonó a quienes lo ofendían. Sus palabras. Habló lo que su padre le indicaba hablar. Por tal razón sus palabras tenían autoridad y poder. Siempre habló la verdad.
Habló palabras compasivas de acuerdo a la necesidad de sus oyentes. Su carácter. Llevó una vida de alabanza y gratitud. Era osado cuando confrontaba a las personas con sus malas obras y fue valiente cuando la voluntad de Dios exigía de su parte algo difícil. No fue competitivo ni celoso. Se gozó cuando Dios bendijo a otros o eligió usar a otros. Por ejemplo, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo y manifestó el fruto del Espíritu en todo tiempo. Si buscamos la santidad y no se centra en Cristo, esta santidad se volverá en un simple moralismo, una justicia propia hipócrita y un esfuerzo personal inútil, produciendo esta falsa santidad esclavitud, no libertad. Resulta repulsiva para el mundo e inaceptable para Dios. Si ponemos nuestros ojos y nuestra esperanza en Cristo, podemos experimentar la santidad verdadera, pura y atrayente que solo Él puede producir en nosotros. En Hebreos 11:14, el camino a la santidad exige intensidad e intencionalidad. En la versión Reina Valera dice, seguid la santidad. En la NBI dice, busquen la santidad. En la Dios habla hoy expresa, procuren llevar una vida santa. Estas traducciones nos ayudan a entender la fuerza de esta exhortación. En otras palabras, ser santo debe ser nuestro objetivo y aspiración constantes. Tenemos que trabajar por ello, concentrarnos en ello, como un atleta que fija su meta en la medalla de oro olímpica. En lo que respecta a nuestra responsabilidad en la santificación, las Escrituras describen un proceso doble: despojarse y vestirse. Es decir, que como hijos de Dios debemos despojarnos de nuestra vieja manera de vivir, pecaminosa y viciada, y de todo lo que pueda alimentar su crecimiento. Y debemos tomar la decisión de vestirnos de la vida santa que nos pertenece por medio de Cristo. Los dos lados de la santidad aparecen muchas veces en el mismo pasaje. En 2 Timoteo 2:22 dice, huye, despojarse de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir, vestirte de la justicia, la fe, el amor y la paz. Y en Santiago 1:21 dice, despójense, despojarse de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir la humildad. Vestirse de la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Otro término para despojarse es mortificación. Viene del latín que significa exterminar o hacer morir. En un sentido espiritual tiene que ver con la manera de cómo tratamos con el pecado. Señala que hay una lucha, un combate implícito contra el pecado y que se requiere una acción decidida y determinada poniendo el hacha a la raíz de nuestras inclinaciones y deseos pecaminosos. Denota intransigencia con todo lo que en nuestra vida sea contrario a la santidad de Dios. La mortificación es mucho más que deshacerse de aquello que es pecaminoso en sí. También significa estar dispuesto a eliminar todo lo que dentro y fuera de nosotros, sin ser en sí pecaminoso, pueda alimentar conductas o pensamientos impíos y por lo tanto hacernos pecar. Esto significa cortar todo lo que nos incite a pecar. En el Sermón del Monte, Jesús exhortó a los creyentes a ser implacables en lo que respecta a cortar cualquier vía e incitación al pecado. En Mateo 5:30 Jesús expresó, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El apóstol Pablo lo expresó en Romanos 13:14 en la versión NBI de la siguiente manera: más bien, revístanse del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Con respecto al anterior, muchos cristianos luchan con la lujuria y el pecado sexual y caen en relaciones inmorales, y cuando conocemos su forma de entretenimiento, los libros y revistas que leen, la música que escuchan y las películas que ven, y en el caso de las mujeres, las novelas románticas
y las revistas femeninas de moda le abre camino a la tentación o si no a la caída. Cualquiera que se nutre de la cultura sensual a través de películas y otras formas de entretenimiento que incitan al sexo, presentan escenas inmorales y mujeres seductoras, cuente que va a tener luchas morales. Por eso es importante cuidar nuestro corazón continuamente para no sentirnos inclinadas a cometer adulterio emocional, incluso físico. Nunca seremos tan espirituales como para ser inmunes al pecado. Si queremos glorificar a Dios y serle fiel hasta el final, propongámonos buscar la santidad. Por lo tanto, nuestro plan de batalla estará dirigido a no exponerme al entretenimiento o a otras influencias que consientan la inmoralidad o que pueda alimentar los malos deseos. Por eso debemos tomar en serio la mortificación, hacer morir nuestra naturaleza pecaminosa y todo lo que alimenta nuestra carne. En última instancia, la mortificación nos lleva a la cruz. Fue ahí donde murió Jesús por el pecado y donde murió al pecado para que nosotras pudiéramos ser libres del pecado. Solo la cruz tiene el poder para quebrantar el fatal dominio de nuestro yo. Al considerarnos crucificadas con Él, nuestra carne, con sus deseos pecaminosos, es llevado a la muerte. Según el apóstol Pablo, esta muerte es una realidad ya consumada para cada creyente. En Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7 dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Es necesario tomar a diario la decisión de rechazar el dominio del pecado sobre nosotros. Pablo en Romanos 6:12 dice: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. Ni el proceso de despojarnos del pecado, ni el de revestirnos del corazón de Cristo sucede por casualidad. Debemos proponernos cultivar nuevos hábitos de rectitud. Esto solo es posible mediante el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios. Él ofrece su multiforme gracia para ayudarnos en el proceso de vestirnos de santidad. Los medios que nos acercan a Dios para recibir y experimentar su gracia transformadora en nuestra vida son la palabra de Dios, que es esencial para la vida del creyente. Jesús oró: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. La palabra de Dios tiene el poder para protegernos del pecado y purificarnos cuando caemos en pecado. Confesión. No podemos pecar y seguir tranquilos sin que se atrofie nuestro crecimiento espiritual. De hecho, las Escrituras dicen con toda claridad en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. La cena del Señor. Las Escrituras nos previenen de participar del pan y la copa de manera indigna, y quienes lo hacen son culpables de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. En 1 Corintios 11:27 dice: a fin de evitar una ofensa tan grande, nos advierte, cada uno debe examinarse a sí mismo. Versículo 28. Las consecuencias de no hacerlo pueden ser graves, incluso mortales. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Versículo 30. El punto es que la comunión debería ser una oportunidad y un poderoso incentivo para hacer con regularidad un examen de conciencia y asegurarse de que esté limpia ante Dios y los demás, así como para examinarnos a nosotros mismos para que el Señor no nos discipline. El cuerpo de Cristo. En su gracia el Señor nos ha puesto en un cuerpo de creyentes que estamos llamados a cuidarnos mutuamente y resistir juntos a los enemigos de nuestra santidad. Esta familia es un recurso vital que Dios ha dispuesto para ayudarnos en nuestra búsqueda de la santidad. Disciplina eclesial. Este canal de la gracia es en realidad una función del cuerpo de Cristo. Las Escrituras hablan tanto del efecto restaurador y purificador del pecado que se enfrenta colectivamente que merece un tratamiento particular. Siempre que un creyente rehúsa enfrentar su pecado en privado, este se convierte en un asunto público
que precisa la participación y la intervención de otros en el cuerpo de Cristo. Sufrimiento. Puede ser un poderoso instrumento para crecer en santidad. De hecho, el camino a la santidad también implica sufrimiento. El sufrimiento puede ser la respuesta de nuestro amoroso Padre Celestial a nuestro pecado, que se denomina disciplina. Hebreos 12, del 5 al 12. El sufrimiento también puede venir en forma de poda, cuando Dios corta nuestras ramas innecesarias o improductivas para que podamos dar más fruto. Juan 15:2. Sin importar su causa, la aflicción es un don de gracia de la mano de nuestro Padre Celestial que nos ama y disciplina para que nos limpiemos del pecado y nos santifiquemos. Hebreos 12:10 dice que Dios lo hace, nos disciplina para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Examen personal. Es importante que para cultivar un corazón hambriento de santidad y para revestirse del carácter de Cristo es necesario hacer un constante ejercicio de revisar nuestra vida personal de manera que podamos saber cómo está nuestra vida de santidad y que compartamos ya sea con nuestro cónyuge o alguna amiga cercana para que pueda pedirnos cuenta de nuestras actitudes y hechos de nuestra vida diaria. Para finalizar, hermanas, tenemos que tomar en serio la santidad. ¿Puede formularse estas preguntas? ¿Qué tan importante es la santidad para mí? ¿Qué tanto esfuerzo, meditación y atención consagro a la búsqueda de la santidad? ¿Estoy decidida a abandonar todo lo que le desagrada a Dios y a llevar una vida santa? ¿Mi prioridad y objetivo en la vida es ser santa? ¿Qué tan importante es para mí la santidad de mis hijos? ¿Me he propuesto instruirlos para que sean piadosos? ¿El pecado de ellos me hace doblar rodilla? Le ruego a Dios que les conceda a mis hijos un corazón recto y los llame al arrepentimiento. ¿Qué tanto me inquieta la santidad del cuerpo de Cristo? Dependiendo de sus respuestas, esto le dará una idea de su nivel de santidad. Procure, hermana, buscar la santidad y así vivirá una vida que agrade a Dios y dé felicidad personal por estar en paz con Dios. Oremos. Gracias te damos, Señor, por todo esto que tú has hablado a nuestras vidas y te pedimos que nos ayudes para ser mujeres honestas, que reconozcamos nuestros pecados y podamos venir delante de tu presencia y confesarlo de una manera que nuestra mayor aspiración sea el mantenernos en santidad. Ayúdanos para tener una relación íntima contigo con el deseo de vivir de acuerdo a tu palabra. Te rogamos que pueda guardarnos de todo mal y de la pandemia que sufrimos en este tiempo. Sana a los enfermos del coronavirus y ayúdanos a buscarte a ti, único Dios verdadero que puede salvar sus almas, y si tú quieres preservar sus vidas, lo harás para la honra y gloria de tu nombre. Fortalece y guarda a todo el personal de salud que atienden a los enfermos del COVID-19. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.